Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios, y quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñenme hasta el final de este video. Que lo compruebe la historia, que lo compruebe con la Biblia, o si quiere hablar de otra cosa, que me lo diga, tiene la oportunidad de hermano. Ok, gracias. Muy bien. San Juan 17:17. Consóbralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Tu palabra es qué? Tu palabra es verdad. Ok. Cuando yo empecé a conocer el Evangelio, o empecé a conocer la verdad, escuchaba muchas iglesias hablar del plan de salvación. De que el mundo se va a destruir, de que el mundo se va a acabar, de que el pecado estaba abundando, de que habían terremotos, guerras, hambres, pestes. Nadie me mostraba Mateo 24, que Jesús dijo, cuando los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron que qué era lo que iba a ocurrir para la segunda venida de él, y él les dijo, no le voy a dar fecha, le voy a dar unas señales, que iba a haber engaño, que iban a venir falsos profetas, falsos mensajeros. Capítulo 24, verso 4, verso 5, verso 11, verso 24, que harían grandes señales y a muchos iban a engañar con la misma palabra de Dios. Toda mi familia es de distintas partes, de diferentes denominaciones. Yo estaba en el centro buscando, miré allí, miré acá y miré acá, pero nunca veía la Biblia. Cuando yo empecé a escudriñar la Biblia, me di cuenta de algo. Y todos me decían que sí, que esta era la madre, que esta era la verdadera. Aquel también me decía lo mismo, aquel también y lo mismo. Entonces yo le voy a preguntar a Jesús, palabra de Dios. Así que empecé a escudriñar allí y vi el ejemplo de Jesús, vi desde Génesis, empecé a leerlo y empecé a mirar y he encontrado algo maravilloso. Cuando encontré en San Juan capítulo 4 verso 22 y miro allí que Jesús en Mateo 28 había dicho, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo dije, ¿por qué no se quedó allí mismo? Estaba allí en Jerusalén, a los suyos vino, los suyos los desechó, la salvación vino para ellos. Ellos no le recibieron, lo desecharon, lo mataron. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, ahora salgan entonces a los otros lados. Se fueron llevando el evangelio. Cuando se encuentra allí con la mujer samaritana, él le explica y le dice que la salvación viene de los judíos. Y con todo respeto, no viene de Roma. San Juan 4:22. Luego me voy para el libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos encuentro en el capítulo 4, me está diciendo, si oyeres hoy, si escuchares hoy su palabra, es hoy. Entonces dice que aquellos que le fue anunciado, aquellos primeros que le fue anunciado el evangelio, no lo aceptaron por falta de fe. Entonces ahora viene para hoy, para nosotros. Con la misma argumento, con la misma potencial que el Señor le había enseñado a ellos, nos vino y le enseñó a nosotros. Luego el evangelio empezó a extenderse por todo el mundo. El primero que entró el evangelio a Roma fue por el apóstol Pablo. ¿Y sabe qué le hicieron al apóstol Pablo cuando entró allí a Roma predicando el evangelio? Por llevar la verdad. Fue encarcelado, fue lacerado, fue torturado. Y aparte de eso, pues, a él no le hicieron nada de estas cosas, pero sí fue llevado por allá y duró en naufragio. Pero por causa del evangelio. Pero él traía los mismos principios que el Señor les había dado. Ahora les hago una pregunta. Jesús, y yo tomo un ejemplo en San Lucas capítulo 4, veo allí algo tan bonito, que Jesús iba siempre a una iglesia. Dice que él iba a una sinagoga. Y me da características lo mismo que la Virgen María cuando ella fue allí a ver el sepulcro, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y Jesús también dice, si me amáis, San Juan 15:16 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese ejemplo que el Señor nos dice a nosotros. San Juan capítulo 15 verso 10, permaneced en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Es algo maravilloso. Cuando yo empecé allí, usted por qué me hizo una cosa, yo no le creía ninguna, le creí igual la palabra de Dios. Y empecé a buscar dónde se practicaba esta verdad. Yo la encontré allí. Bueno, si tú la encuentras acá, bueno, yo no te puedo echar un lazo ni decirte vente para acá. La palabra de Dios no obliga a ninguno. La palabra de Dios es viva y eficaz, y tanto es así que el Señor dice, el que quiera seguir, sígueme. Pero es amor. El que no lo quiera seguir, pues simplemente no lo siga.
Ninguna esposa o esposo está obligado a estar con su cónyuge obligado, porque eso no sería amor. Dios no obliga a ninguno. El que quiera seguir, sígueme y ya. Si tú le encontraste así, amén. Cuando yo encuentro la palabra de Dios allí, no me había dado cuenta yo de que después de que Cristo estaba allí en Jerusalén, y tanto tiempo después de que Cristo muere, luego se cumple una profecía cuando el último profeta muere, que fue el profeta Esteban. Empieza la predicación hacia los demás y se forman las primeras iglesias allí, como la iglesia de Éfeso, según Apocalipsis, donde están todas las 7 iglesias, con el mismo mensaje que viene de allí desde el principio, desde el comienzo. Cuando fue y llevó el apóstol Pablo allá a Roma, que no quisieron aceptar el evangelio, pero allí en Asia se estaba predicando la verdad. Ya no fueron 12, sino ya fueron 70, ya no fueron 11, 12, ya fueron 70, después de 70 se siguió multiplicando. Y entonces todos con la verdad en la mano. Entonces cuando se presenta la iglesia de Éfeso, viene la segunda parte de la iglesia de Éfeso, que significa apetecida, deseable, codiciable. Todos trabajaban en la obra misionera, todos allí con la misma palabra de Dios, todos eran unánimes, no había división, no había que si usted dice aquí, usted dice aquel dice otra cosa, no había nada de eso. Entonces ahora viene alguien y dice, aquí Satanás lo que no le gusta es que practique la verdad, así que yo necesito, dice Satanás, voy a meter allí una cizaña. Y empieza a meter allí cizaña y se cambia. Ya entonces empiezan a meter doctrinas erróneas y empieza a contaminarse. Y en el tiempo de Pérgamo empiezan allí por Constantino, un emperador romano, empieza a aceptar el cristianismo, porque ellos lo que hacían era lo que él hablaba ahorita hace rato, decía que por qué mataban a los católicos. Sí, pero ellos lo que hacían era que si ellos mataban 50 o 100 cristianos o 100 que creían la palabra de Dios, ellos surgían 1000, y si mataban 1000 surgían 5000. Ellos adoraban a otros dioses y alguien les dijo, aquí hay que hacer algo para aceptar el evangelio, para no seguir matando, porque esto está mal. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a aceptarle el cristianismo de ellos, pero en la manera de nosotros. Entonces se camufló la verdad y se contaminó. Al contaminarse allí, los unos sacaron por allí, bueno, yo me llevo esto, yo me llevo aquello otro, yo me llevo lo otro, yo me llevo lo otro, y se crearon muchísimas allí ramas. Luego viene la iglesia de Pérgamo, y ahí donde viene la gran persecución, donde hablando ya de profecías de Daniel capítulo 2 sobre la estatua de Nabucodonosor, que le presentaba el mundo revelado ya como era, desde oro, plata, bronce, hierro, y los pies de hierro y barro, que eso tiene un simbolismo para los días de hoy. Ya estaban entonces los imperios, el imperio babilónico, los medios y los persas, los griegos y el imperio romano, que dominaban. Todos estos fueron imperios que dominaban y gobernaban el mundo por completo. Pero traían sus dioses, que de Dios, el Dios verdadero, que el cual tú adoras y yo también, no lo quisieron aceptar. Entonces se contaminó. Ahora, cuando se llega a la propia verdad, nosotros debemos elegir, no por lo que diga un sacerdote, ni por lo que diga yo, ni como yo lo interprete, ni como lo interprete él, con todo respeto, ¿no? Ni como lo interprete el pastor, ni como lo interprete el hermano, ni como lo interprete mi papá ni mi mamá, sino como lo interprete la palabra de Dios. Entonces caí de rodillas y le pedí la unción al Espíritu Santo que me ayudara, y poco a poco me fui iluminando donde debía estar, y hasta el día de hoy le doy gracias. No, que no había sido católico desde el comienzo es una cosa. Espérate, no. Mira, está grabado, ¿cierto? Está grabado. Él me preguntó y me dijo, nunca fue católico, no fue bautizado en la iglesia católica, eso está grabado. No, eso fue lo que yo dije. Por eso fue que a mí me llevó a investigar, y yo le dije, bueno, pues tenía eso, porque a mí me decían vente para acá, vente para acá. No, yo empecé a indagar, y luego con el tiempo fue que yo descubrí esta verdad para mí y la acepté, y hasta el día de hoy me siento contento y feliz. ¿Ok? Entonces entonces, así que dice en San Marcos capítulo 10 verso 28 en adelante, dice: el que dejare padre y madre, tierras,
casas, bueno, dejaré todo por causa de mí, del evangelio. ¿No quiere decir esto de que ahora tengo que vender el carro, como muchos han enseñado esto? Y yo creo que a usted le han dicho esto. Muchos le han dicho, no, hay que vender el carro, hay que donar la casa, hay que donar yo no sé qué, los bienes, hay que donarlos allá. Mucho cuidado con eso, porque es una gran estafa. Es sobre la creencia espiritual, es en lo espiritual. Y así que cuando llegaron ellos y empezaron, Constantino empezó a contaminar el cristianismo. Y lo asentaron de una manera que fue contaminado. Y hasta el día de hoy, si nosotros no sabemos la verdad, vamos a seguir contaminados con la palabra de Dios. Es saber la verdad. No lo que diga el uno ni lo que diga el otro, sino lo que diga la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. A ver, quédese ahí. Luis, agarre que. Bien, tranquilo, no se me vaya. Aquí la verdad tiene que salir siempre a flote. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo con lo que él dijo. Uno, él dijo con el respeto que merece, y me trató muy bien, lo felicito. La salvación no viene de Roma, viene de los judíos. En ningún momento yo dije que la salvación venía de Roma. El diablo es padre de toda mentira. La mentira no debe decirse. Nosotros no decimos que la salvación viene de Roma. Eso no es doctrina católica. Eso se llama calumnia. Eso es mentira. Y toda mentira, por muy piadosa que sea, es hija del diablo. Si dije que él lo dijo, pido disculpas. Pido perdón por lo que dije entonces. Muy bien. Así me gusta que reconozca, porque la luz disipa las tinieblas. La verdad disipa la mentira. Y aquí estamos no para decir mentiras, sino para decir la verdad. Segundo, él dice que él por su propia cuenta incluso se arrodilló y puso a leer las escrituras por su propia cuenta para conocer la verdad. Luis, revuélveme a leer 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro 3:16. No, déjeme con este. Porque que la cámara no me agarra ese, me agarra este. Ajá, entonces, 2 de Pedro 3:16. Escuche, en él se cumplió lo que había dicho Pedro, porque él, nadie se lo había dicho. Pablo insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes... Él no era católico, él no tenía formación, él desconocía. Como dice Pedro, al desconocer es un ignorante. Era un ignorante al desconocer, porque no era católico, no tenía la doctrina de la iglesia, no conocía nada. Entonces dice Pedro que el ignorante, siga. Y poco firmes en la fe. Y el poco firme en la fe, ese no era el caso de él, el poco firme en la fe porque no tenía fe. La estaba buscando hasta ahora. Siga. Interpretan torcidamente. Sí la interpreta, pero la interpreta torcidamente. Para su propio daño. Para su propio daño. Y él piensa que lo está haciendo bien. Entonces es un error. Por eso San Pedro había dicho, 2 de Pedro 1:20. Sépanlo bien. Él no lo sabía. Hoy un cura se lo está diciendo. Sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Entonces podemos, a la luz de la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz de nuestro sendero, descubrir que lo que él hizo fue un error, que él estaba en un engaño. A él el diablo lo engañó sin darse cuenta, haciéndole creer que él podía interpretar la Escritura por su propia cuenta. ¿Quién nos ilumina? Pues la palabra de Dios, lámpara para nuestros pasos, luz de nuestro sendero. No lo digo yo, para eso tenemos la palabra de Dios que es lámpara para nuestros pasos, luz de nuestro sendero. Ahora, él dice que no, que él agarra la Biblia y ya, y en la Biblia va a encontrar todo, porque allí está, sí, en la Biblia está la verdad. Pero ahora, bueno, ayúdenme a pensar, vamos a descubrir si lo que él dijo está en lo cierto o hay error, hay mentira. ¿Cómo vamos a disipar las tinieblas? Pregunto, cuando Cristo mandó a los apóstoles, ¿le dio Biblias? No existía la Biblia. Existía una parte de la Biblia que se llama el Antiguo Testamento, pero eso no era de los cristianos, eso era de los judíos. No existía la Biblia. Existía una parte, el Antiguo Testamento, que era del pueblo judío, el canon judío de Alejandría. Ese existía. Cuando Jesús manda a los apóstoles, no le dijo, aquí hay Biblia, interprétenla cada uno a su manera. Y entonces ahí funda su iglesia, a la manera como usted entienda. No, si ustedes observan Marcos 16:15, vaya,
prediquen el evangelio a toda criatura. No mandó Biblia, sino mandó a los apóstoles a predicar. Pero ojo, antes de mandarlos a predicar, que no le dio Biblia, ¿qué hizo? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, primero, ¿qué hace? Funda la iglesia. Y después, ¿qué hace? A la iglesia la manda a predicar sin Biblia. No la mandó a predicar con Biblia, sin Biblia. No ha escrito nada. Cuando Jesús reúne a los apóstoles para fundar la iglesia, Marcos 3:13, Luis, Marcos 3:13, reúne a los apóstoles para fundar su iglesia. A ver, hermanos, a ver si Jesucristo los reúne, los nombra apóstoles, le dice: aquí hay Biblia, vaya, interprétela a su manera, vaya, funden su propia iglesia. Para que ustedes se den cuenta del error en que cayó el hermano, para que no imiten ese error, para que ustedes descubran la verdad. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Pongan cuidado. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Llamó a los que él quiso y oigan. Y se reunieron con él. Se reunieron con él. Así instituyó a los 12. Lo instituyó 12, no existía. Él los instituyó. A los que también llamó apóstoles. Los llamó apóstoles. Fundó entonces una iglesia con 12 apóstoles. Siga. Para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él, para formarlos. Y para enviarlos a predicar. A enviarlos a predicar. ¿Y le dio Biblia? No, porque no existía la Biblia. Es más, todavía Jesucristo muere y la Biblia todavía no existe. Ustedes han de saber, y el hermano también, para que se dé cuenta en el error en que cayó, que cuando Cristo muere la Biblia no existía todavía. Existía el Antiguo Testamento de los judíos, que era la Alejandría. Y ahora viene, Cristo muere en el año 33. Y es a partir del año, póngale 50, 60, donde se comienza a escribir el Nuevo Testamento. No se hizo la Biblia, se comenzó a escribir hasta ahora. Entonces pregunto, del año 33 al año 50, ¿no habían cristianos? ¿Y qué hacían los cristianos si no habían Biblia? No como él, que decía: voy a agarrar la Biblia y la voy a interpretar por mi propia cuenta. Si no existía Biblia, ¿qué Biblia iban a leer para interpretarla? ¿Cómo? Si todavía no ha sido escrita. ¿Cómo se mantenían en la verdad? Por la iglesia, que es columna y base de la verdad. Entonces la iglesia vive del año 33, comienza hacia el año 50 a escribir, póngale más o menos. Comienza a escribir. Sí, el diablo está enojado, hay una razón. Comienza a escribir al año 50, se termina de escribir el año, se termina de escribir hacia el año 90, 100, el Nuevo Testamento. Se termina de escribir, todavía no estaba la Biblia, se está terminando de escribir. O sea que todo ese tiempo, ¿cómo hacían los cristianos para mantenerse en la verdad si no existía la Biblia? Había algo que era columna y base de la verdad, la iglesia. Ahora, no solo eso, todavía no se ha hecho la Biblia. Él me dijo otra falsedad, mentiras. Dijo que Constantino, está hablando de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, y ahí decía, y que entonces Constantino dio a entender que ahí estaba diciendo que Constantino en esa época había destruido el cristianismo, lo había paganizado. Y resulta que Constantino no es el tiempo del Apocalipsis. El Apocalipsis es, a ver ahí, el Apocalipsis es hacia el año 90, 100, donde termina de escribir. Y resulta que Constantino es del año 313, que ya comienza a convertirse, que tiene la conversión. Entonces me está metiendo en el Apocalipsis, en la iglesia de Pérgamo, a Constantino, que dice que entonces que paganizó. Y observen algo, miren, descubran la mentira, no por maldad, solamente que a él se lo enseñaron así, porque Elena de White lo enseñó así y él cree en eso. No es verdad que la doctrina que él tiene es una doctrina de que a él se la reveló el Espíritu Santo. Mentira, antes de que él naciera ya lo existía, ya lo había inventado Elena de White, ya lo había dicho. Es otra mentira que está diciendo, que eso se lo inspiró el Espíritu Santo a él. No se lo inspiró el Espíritu Santo a él. Ya existían los adventistas antes de que él naciera. Entonces no podemos aceptar la mentira. Viene
Constantino, ¿y qué hace Constantino en el año 313? Se convierte al cristianismo y él dice, entonces el cristianismo se paganizó. Se destruyó entonces la iglesia de Cristo, los cristianos se pervirtieron y entonces es necesario que nazcan los adventistas. Pare a ver, pongan la lupa. Si eso fuera verdad, Constantino destruyó la iglesia, la paganizó, a los cristianos los contaminó en el año 313. ¿Y sabe en qué año la iglesia hizo la Biblia? Porque en el año 313 todavía no existía la Biblia. En el año 382. O sea, que según él, los cristianos paganizados, la iglesia que ya no es la de Jesucristo porque Constantino la paganizó, en el año 382 hizo la Biblia. Y si la Biblia fue hecha por los cristianos paganizados, por la iglesia destruida, que se destruyó, la destruyó Constantino, entonces ¿por qué él como adventista que sabe eso, por qué cree que la Biblia es palabra de Dios? ¿Por qué carga la Biblia? Si la Biblia la hizo los cristianos paganizados por Constantino en el año 313. Se la hizo en el año 382, que no existía la Biblia. Entonces vote la Biblia, entonces no cargue la Biblia, entonces sea coherente con lo que predica y lo que vive. Si la iglesia católica fue prostituida, si es unos cristianos que no son verdaderos cristianos, entonces vote la Biblia. ¿Por qué él cree firmemente que la Biblia es palabra de Dios? Porque la iglesia católica, que es la del Dios vivo, que hizo la Biblia, es columna y base de la verdad. Y por eso él está seguro, 100%, que la Biblia es palabra de Dios, porque lo hizo la iglesia de Jesucristo. Y si la hubiese destruido Constantino o paganizado, entonces la Biblia sería una porquería. Y no es una porquería, es palabra de Dios, porque la hizo la iglesia de Cristo. Entonces, muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión. Espero que todos juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gustó esta enseñanza, por favor no te olvides de darle like y comenta en la parte de abajo qué tal te pareció. Y ayúdame a difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.